Muy bienvenidos sean amigos a Fe Sin Filtros, este canal donde vemos la fe sin tapujos y sin filtros, como lo dice nuestro título. Antes de comenzar, recuerda suscribirte, compartir si este video te sirve para tu vida espiritual y por favor deja un comentario que nos ayuda a nosotros más para que el algoritmo nos pueda recomendar. Estamos a punto de llegar a los 500 suscriptores, así que si te puedes suscribir, para mí sería espectacular, fantástico, y así vamos avanzando y este mensaje va creciendo y se va propagando por el mundo. El tema del día de hoy es un tema bastante controversial, ya que es un tema que está en discusión aún teológico, y es el tema de la naturaleza y el pecado. Y cuando hablamos de naturaleza, nos estamos refiriendo a nuestra naturaleza humana, la naturaleza de Cristo y el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cuál es la definición de todo esto? Si se escucha de fondo así como un ruido es porque está lloviendo acá. Estamos en época de invierno y se puso a llover muy fuerte. Espero que no se escuche el ruido de fondo de la lluvia. El primer texto que vamos a leer se encuentra en Romanos capítulo 6. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. En Jesucristo está la completa salvación. Todo se obtiene a través de Cristo Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer como humanos por sí mismos para salvarnos. Todo es a través de Cristo Jesús. Antes que saques alguna conclusión, ve todo el video y además ve todos los puntos que vamos a presentar, por favor, para que no te quedes con una idea a medias de lo que estoy presentando. Primero te voy a presentar cosas que son irrefutables a mi punto de vista. Se puede lograr la impecabilidad, según la Biblia. Jesús fue tentado en todo como nosotros, como punto número 2. Como punto número 3, Jesús es nuestro ejemplo. Como punto número 4, la última generación va a ser como Cristo Jesús. Como punto número 5, Dios no necesita a la última generación para vindicar su carácter. No somos corredentores. En la vida de Cristo Jesús se hizo la vindicación al morir en la cruz por nosotros. La impecabilidad, como punto número 1 para que lo vayamos aclarando, no es necesaria para la salvación. No es necesario que tú dejes de pecar para salvarte, pero sí es una meta que todo cristiano debería alcanzar, y es una condición que es un mérito. Esta condición va a ser un momento en la historia según la Biblia, sobre todo en la parte del final de la historia. Los 144.000 van a llegar a ese punto de impecabilidad, pero ellos llegan por eventos específicos que suceden a su alrededor. La única cosa necesaria para la salvación es que Jesús ponga su naturaleza en nosotros y nos moldea su imagen conforme a una cercanía con Él. Ahora, en el punto 2, donde Jesucristo fue tentado en todo y cómo nos entiende, Él es nuestro ejemplo. Jesucristo fue tentado en todo y por eso nos entiende, y así también nos muestra como ejemplo de vida cómo es que nosotros deberíamos comportarnos. Algunos teólogos que estudian la cristología lo ponen como una categoría tan alta que dicen que nunca podremos llegar a ser como Cristo Jesús. Pero la Biblia nos muestra claramente que al ser nuestro ejemplo nosotros podemos llegar a ser como Él vivió. Él espera que nosotros también vivamos. Las personas que creen que vindicamos el nombre de Dios se basan en una cita del Espíritu de Profecía que dice así: si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que, en este tiempo de peligro, Dios llamó a ser depositario de su santa ley y vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos quienes se confió un contenido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Consejos para la Iglesia, página 629. Es cierto que reivindicaremos el nombre de Dios cuando cumplamos la ley por completo, pero el que vindicó en realidad fue Cristo Jesús. Dios no necesita ningún ser creado para vindicar su nombre, pero toda la creación que viven en santidad lo reivindicarán y reflejarán su carácter. Solo Cristo, siendo Dios, puede vindicar el carácter del mismo Dios. White escribe lo siguiente: Cristo vino no para destruir la ley o los profetas, sino para cumplirla al pie de la letra. La expiación del Calvario vindicó el nombre de Dios como santa, justa y buena.
no solo ante el mundo caído, sino ante el cielo, ante todos los mundos no caídos. Eso aparece en The Sign of the Times del 20 de junio de 1895. Ahora, los otros puntos que yo considero irrefutables son: Jesús es el segundo Adán bíblicamente, el protótocos, el Becor, como se dice en hebreo. Jesús era semejante y no exactamente igual a nosotros, porque aquí no hay ninguno que va a ser exactamente igual a Jesús nunca, porque nosotros no somos Dios, así que nunca podemos llegar a ser como Él. El pecado está en nuestra naturaleza, es una condición con la que nosotros nacemos. En la Biblia hay varias descripciones de pecado y eso es un punto muy importante que también vamos a tratar acá. Jesús es el primogénito de la humanidad. Este es un cargo y cuando hablamos de esto también tenemos que mencionar que Él es un descendiente directo de Adán. Entonces, ¿qué naturaleza heredó de Adán? ¿La caída o la sin pecado? Eso es una pregunta que siempre se hacen los teólogos y las personas en realidad que estudian la Biblia. Y es allí donde empieza el conflicto. Espero que este video pueda aclarar un poquito el punto de vista según lo que yo entiendo de nuestra naturaleza. Por eso, como les dije, yo me voy a basar harto en el espíritu de profecía. ¿Qué es eso? Es una profeta que yo leo. Lo voy a hacer como Daniel cuando estudiaba a Jeremías, así mismo lo estoy haciendo yo. Jeremías en el tiempo de Daniel no era un profeta muy popular, no era muy querido, en estos tiempos tampoco es Ellen White, pero yo voy a estar estudiando mostrando algunas de sus citas que son donde más también estas personas se agarran para decir las posturas de uno o de otro bando. Bueno, Jesús no era igual a nosotros. De partida, Él es Dios. Él recibió adoración muchas veces en la Biblia y no la rechazaba como los seres creados que aparecen, por ejemplo, cuando Juan se postra ante el ángel en Apocalipsis y el ángel le dice que no, que él es consiervo de él. Y solo con esos argumentos ya derrumba el argumento que las personas dicen de que Jesús fue solo un hombre y que nunca dijo ser Dios. Estamos claros que Jesús fue tentado en todo como en nuestra semejanza y recordemos que Cristo también fue tentado en su parte divina. La tentación del desierto fueron tentaciones de su divinidad, pero partieron a través de su humanidad con el comer, con el pan. Convertir las piedras en pan, a pesar de que fue impulsado por el apetito, cual lo menciona la hermana White, nosotros en la misma situación, por más que queramos, no podemos hacerlo. Tirarse de un pináculo del templo y ser recibido por ángeles también fue una tentación que nosotros, por más que queramos hacerla, no la podemos superar. Y como de ningún ser creado dependía la salvación, no sirve de nada que nosotros nos postemos ante Satanás para los reinos de este mundo, porque no tenía sentido. Lo que le estaba diciendo Satanás a Cristo era: mira, el plan de salvación de tú evitar morir, puedes hacerlo ahora. Yo te doy los reinos, tú adórame y vas a salvar a estas personas. Además, Satanás cita la Biblia, cita un Salmos, el Salmo 91 del 11 al 12, que dice: pues sus ángeles se mandarán acerca de ti y te resguardarán en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Solo Dios puede salvarnos a través de una nueva naturaleza que nos implanta en el cristiano una vez que nosotros nos bautizamos, porque el bautismo es una demostración pública ante el universo, no ante las personas, que nosotros no queremos seguir pecando, a pesar de que lo vamos a seguir haciendo, pero eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Y Jesús es completa y totalmente divino, y completa y totalmente humano. Nosotros no somos total y completamente divinos por más que lo queramos. Nosotros, después de aceptar a Cristo y seguir su ejemplo, se nos implanta una naturaleza que es divina a través de Cristo Jesús, pero convive juntamente con una naturaleza caída. En el punto que el pecado es una condición, hay solo una definición dicha en la Biblia de qué es pecado, y la podemos leer. Esta se encuentra en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero aquí, cuando aparece infracción de la ley, aparece una palabra que es anomía. En otras palabras, este versículo, como está escrito, cuando lo leen muchas de estas personas que defienden esta postura, dicen: pecado es transgresión de la ley. Pero lo que en realidad nosotros estamos leyendo es una traducción del texto original. Pecado es en realidad anomía, eso dice en griego. Entonces, lo que el versículo te está diciendo, pecado es anomía.
Se puede definir de varias formas como infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión, etcétera, etcétera, etcétera. Esta palabra anomía aparece en más contextos. Por ejemplo, en Mateo 23:28, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e anomía. O en español lo tradujeron como iniquidad. O sea que ahí están pecando. Cuando tú te muestras, cuando tú eres hipócrita ante otro, tú estás pecando. Otro ejemplo, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la anomía, maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que cuando tú eres un ser malo, cuando tú practicas la maldad, también estás infringiendo la ley, estás pecando. Segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel anomos, que es una derivación de anomía, o en español diría inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que los inicuos también están pecando. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda anomía, iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea que cuando no hacemos buenas obras también estamos pecando, cuando somos inicuos. Por lo tanto, la palabra anomía, que es la única definición que se encuentra en la Biblia para pecado, es iniquidad, maldad, algo inicuo, malo, etc. Entonces tenemos una descripción de lo que significa, como por ejemplo en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago. En otras palabras, el que sabe lo que es bueno y no lo está haciendo, también está pecando. Y eso es otra definición de pecado, aparte de la primera de Juan. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, los que son injustos también pecan. Josué 1:18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tu palabra en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir los mandamientos, como bien dice Josué, y por cumplir la ley. Estas son descripciones de pecado. Si seguimos esta misma línea bíblica, pecado es mucho más que transgresión de un mandamiento. Pecado es mucho más profundo. Es ser malo, es una condición. Los recién nacidos, a pesar de que no tienen razonamiento de pensar, son egoístas, son malvados, empiezan a pecar apenas tienen una pequeña oportunidad de hacerlo. Nacen con una condición. Esta condición, para ser así, es la condición de pecado que menciona la Biblia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 51:5, he aquí en het, dice en hebreo, o en maldad, en ofensa, en pecado, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que el pecado viene desde la concepción, desde antes de nacer. Incluso los que defienden este punto con White y dicen de que White no dice eso, en el Camino a Cristo, en la página 43, dice, debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a nuestra semejanza. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como esta: muertos en la transgresión y los pecados. La cabeza toda ya está enferma, el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Dios quiere sanarnos y liberarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Con esto ya tenemos un poco más claro que es pecado. No es una acción nada más, es una condición con la que nacemos, que solo vamos a tomar una decisión consciente conforme a nuestra condición en la que estamos en un futuro, porque estamos en una condición que no nos podemos salvar sin un intercesor. No podemos ir al cielo con esta condición o con esta naturaleza, porque si no estaríamos en una condición de codiciar, por ejemplo, las calles de oro o codiciar los seres santos del universo. Por eso nosotros necesitamos morir a esta condición para poder ir al cielo.
Romanos 7:21 al 24 dice: Así que, queridos, yo haré el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una ley que se dice aquí en la Biblia que es la de la mente y otra ley que está en los miembros. Los mismos que defienden esta postura con White, ellos dicen de que nosotros no nacemos pecadores y todo el tema, pero nosotros claro que nacemos pecadores y la profeta White ella dice incluso, le llama a estas dos naturalezas en vez de decirle mente y cuerpo, ella le dice superior e inferior. Primera de Corintios 15:50. Por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es importante esta cinta de Corintios porque refuerza el argumento que podemos llegar a la vida de la impecabilidad, porque si Elías y Enoc se fueron al cielo pecando, es porque Dios pasa por alto sus pecados, podríamos preguntarnos, y no, eso es imposible según Pablo, ya que la corrupción no puede heredar lo incorrupto. Así que Elías y Enoc tuvieron que haber vencido la naturaleza de las bajas pasiones o la naturaleza de la carne para poder tener una condición lista y dispuesta para estar en el cielo. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Oímos decir a muchas personas que están engañadas por el enemigo, yo estoy salvado, pero se manifiesta tanto desprecio por la regla de la justicia de Dios que sabemos que ellos no conocen nada acerca de la gracia salvadora. El corazón no está en armonía con la ley de Dios, sino que está en enemistad con esta ley. Así sucedió con el gran rebelde del cielo. ¿Llevará al cielo el Señor a los hombres y mujeres que no tienen respeto por la ley del universo? 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción y todo esto mortal se vista de inmortalidad. Toda esta naturaleza debe morir al pecado. No podemos llevar nuestra naturaleza pecaminosa al cielo. Por eso Cristo dijo a Nicodemo lo siguiente. 1 Juan 3, del 3 al 8. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿qué le dice? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, hablando del bautismo. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera que va, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay un problema desde que nacemos, y en eso fue muy claro Cristo. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, estamos condicionados a pecar y tenemos que nacer otra vez, con otra naturaleza. Nuestra condición es pecadora, pero algunos me dirán, si nosotros nunca cometemos ningún pecado cuando nacemos. Bueno, el problema no es el cometer un pecado como piensa en Primera de Juan, sino que nosotros nacemos en anomía, nosotros nacemos en maldad, nosotros nacemos inicuos, como dice el Salmo, nosotros nos conciben ya en anomía. Entonces nosotros heredamos esa maldad. No heredamos el pecado, en otras palabras. Nuestra forma al nacer es como una imagen que te presento a continuación. Esta imagen que están viendo es anomía, es un cuerpo totalmente oscuro. Porque nacemos en anomía es que Dios a través de Pablo nos explica en Efesios lo siguiente. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
¿Cuándo somos hechura suya según Pablo? ¿Desde bebés? No, porque entendemos que los bebés nacen en anomía y Dios no puede reflejar su carácter en algo que está contaminado, en algo que está en completa oscuridad. Somos hechura suya cuando nacemos de nuevo. Y eso es porque Jesucristo es el segundo Adán. El culpable de que nazcas así es porque nuestros padres nos engendraron en pecado y luego sus padres y sus padres y sus padres y sus padres y sus abuelos y así hasta llegar a Adán. ¿Cómo lo explica la Biblia? 1 Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso cuando nosotros nos bautizamos es un símbolo de lo que estamos decidiendo en ese momento. Es demostrar al universo que yo no quiero la naturaleza con la cual nací. No quiero estar en anomía. No puedo ir al cielo sin deshacerme de esta naturaleza, así que le pido al Señor Jesús que por favor mate esa naturaleza con la cual nací y estos deseos con que yo son con los que lucho a diario. Esta ley en mis miembros que me hace hacer lo malo, que me lleva a ser egoísta, malo, imperfecto, que me hace llevar cada día cosas malas, que al final muchas de las cosas malas que nos pasan es consecuencia de nuestros propios actos. La naturaleza que Adán me heredó, la quiero destruir para obtener la naturaleza de Cristo que me ofrece y que me ayuda a través del Espíritu Santo a ser perfecto para salvación. La Biblia en Romanos nos explica lo siguiente, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando aceptamos a Jesús y nos bautizamos, empieza en nuestro corazón una pequeña luz, una nueva naturaleza que Cristo implanta en nosotros, una nueva naturaleza que te hace ser salvo. Por eso es que una vez que Cristo lo hace, tú ya no pecas. Primera de Juan 3, del 3 al 6. Todo aquel que tiene la esperanza en Él, se le purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que permanece en Él, no peca, dice Juan. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Esto en la Biblia se le llama kainotes zoe, o en español, un nuevo vivir, que es Jesucristo nuestro Señor en nosotros que nos ayuda a seguir y seguir expandiendo esa luz que nace en nuestro corazón una vez que lo aceptamos. Pero surge un problema. A pesar de tener vida nueva en Cristo, el viejo hombre sigue existiendo. Solo que ahora tenemos dos naturalezas distintas en el mismo cuerpo. La naturaleza que Jesús nos puso y la naturaleza con la cual nacimos, que muchas veces sale, por ejemplo, a Moisés. Ya tenía una naturaleza muy parecida a la de Cristo, bien crecida, pero un día el anciano lo hacen enojar y éste golpea la roca a pesar de que Dios le dijo otra cosa, y vemos salir su viejo hombre. Lo bueno es que la nueva naturaleza que Jesús te implanta no se queda pequeña, sino que comienza a crecer de a poco. Y tienes dos naturalezas y se nota. Y esa naturaleza puede crecer y puede llegar a un punto de ser como la de Enoco, como la de Elías. ¿Pero eso quiere decir que tenemos que tener todo el cuerpo lleno de luz para ser salvos? No. Si tú tienes una pequeña luz en tu interior y tienes las ganas de seguir fortaleciéndole que vaya creciendo de a poco, ya eres perfecto para salvación. La perfección cristiana no se basa en tus buenas obras o tus malas obras, o si haces muchas cosas buenas o haces muchas cosas malas, o dejar de pecar. La perfección cristiana es como lo dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso mucha gente, a pesar de que son mentirosos, adúlteros, ladrones, hipócritas, etcétera, podemos saber que serán salvos porque dan evidencias que aún tienen esa pequeña luz en su corazón. Todos podemos errar en el camino de la vida cristiana, pero lo importante es lo que sucede después de fallar. Si tú te esfuerzas con la ayuda del Espíritu Santo, no de fallarle a Dios, eres perfecto para salvación. 2 Corintios 15:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora hablemos un poco de las naturalezas, la naturaleza superior y la inferior. En la educación, página 54, versículo 4. O sea, la educación, página 54, párrafo 4.
dice lo siguiente: pero semejante el carácter no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del servicio al amor de Dios y la humanidad. Aquí nos damos cuenta que existen dos naturalezas, la superior y la baja, o como le llamaremos de aquí en adelante, la naturaleza inferior. La naturaleza superior siempre implica la mente, el carácter, la personalidad del individuo, mientras que la inferior siempre se habla de la carne o la hereditaria. Mientras que la naturaleza superior se desarrolla mediante la autodisciplina, un carácter noble, la inferior es hereditaria, genética y biológica. En otras palabras, nacemos con ella. Esta es la carne. Pablo lo llama la naturaleza superior como el hombre interior o la ley de la mente, y a la naturaleza inferior la llama los miembros o la ley de los cuerpos. Por eso Pablo dice lo siguiente en Romanos 7, 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente, y que lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Veamos algunas citas que refuerzan estos puntos. Las facultades superiores de la mente, designadas para sus propósitos elevados, son esclavizadas por las pasiones bajas. Nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, pero existe una relación estrecha entre lo físico y lo moral. Eso aparece en Consejo para la Iglesia, página 181. Los nervios sensitivos del cerebro han sido entorpecidos y el apetito animal fortalecido a expensas de las facultades morales e intelectuales. Estas facultades superiores, que son las que deben gobernar, han estado debilitándose, de manera que las cosas eternas ya no son discernidas. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 56, párrafo 1. Usted necesita ejercer temperancia en todas las cosas. Cultive las facultades superiores y las tendencias animales se desarrollarán con menor vigor. Es imposible para usted aumentar su fortaleza espiritual mientras su apetito e institutos no estén bajo un perfecto control. El inspirado apóstol dice: golpeo mi cuerpo y pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 27. Y eso aparece en Testimonio de la Iglesia, tomo 2, página 369, párrafo 1. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por medio de la palabra de la carne, carnal, o concupiscencias carnales, que abarca la naturaleza inferior corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Infligiremos dolor en nuestro cuerpo? No, pero debemos muerte a la tentación del pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. En esta cita quiero recalcar una cosa muy importante que dice: por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Esto aparece en Consejos para la Iglesia, página 244, párrafo 3. En otras palabras, nuestro cuerpo, por nacer con naturaleza inferior, no significa que obra en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, podemos inferir que un bebé recién nacido no nace obrando en contra de la voluntad de Dios, transgrediendo la ley enseguida, pero sí nace pecador por herencia, porque hereda la ley de los miembros, esas pasiones inferiores, y apenas el bebé tiene un rasgo de conciencia como está predispuesto a pecar, el bebé hace lo primero que hace, que es pecar. Es egoísta, violento, etc. Por eso se debe educar para que su carácter se corrija. Todos nacemos con la naturaleza inferior y con una tendencia a pecar por sí mismos. Pero
Por esta razón es que Cristo nos abrió el camino para salvación a través de su muerte. Gálatas 3 del 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, malditos todos los que permanecieren en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito todo el que es colgado en un madero. A modo de conclusión de este capítulo, las facultades superiores de nuestra mente son las que nos hacen pecar y nuestro cuerpo en sí mismo no es que peca o no está en un estado de pecaminosidad, aunque esta misma, si no es sujeta, nos puede llevar a pecar porque la misma ley en sus miembros es la que nos hace hacer el mal. Pero habrá una generación que podrá vencer la naturaleza inferior con la superior. Si te gustó este video, por favor dale like, dale un comentario, por favor comenta algo, cualquier cosa que te haya interesado, incluso si comentas una palabra, cualquier cosa, me sirve a mí para que el algoritmo nos recomiende más. Si te sirvió para algo, también comparte este video, si te sirvió para tu vida espiritual. Si piensas que alguien no tiene claro este tema, envíaselo por favor y dile, mira, aquí hay una postura. También si tú no piensas igual que yo, por favor, coméntalo, dime cuál es tu postura. Si tienes preguntas teológicas también yo las estoy recibiendo y las podemos hacer para futuros videos. Yo soy Daniel, soy aficionado a la teología y nos vemos en un próximo video aquí en Fe Sin Filtros. Así que les digo buenos días, buenas tardes o buenas noches.